Ser podcast. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Radio Lindo. Gracias doy a la desgracia y a la mano con Una mirada particular para observar y contar. Y seguí cantando. Con Elvira Lindo. Cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la guerra, igual que sobreviviente. Elvira Lindo, buenas tardes, bienvenida a tu casa. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elvira? Ay, qué maravilla. ¿Esto que estamos escuchando? Pues mira, es una letra que me emociona especialmente porque es como La cigarra, una canción, poema de María Elena Walsh, y que ahora mismo tiene una exposición preciosa en el Instituto Cervantes de Madrid. Anda. Si vais por Madrid, Sí, sí. yo animo a todo el mundo a ir a verla, pero es una de las mejores compositoras del siglo XX argentina y que ha hecho las mejores canciones de niños, con el Brujito de Bululú. Ah, sí. Todas Ostras, esas claro, canciones son que cantaron aquí Rosa León, Ajá. Miguel Bosé, Ana Belén. Son unas creaciones que están en la memoria de los niños, pero en la mía también. que Esta es las- maravillosa. A ver, yo he dado una pista con lo de los parques en las ciudades, pero tú traes un invitado hoy muy especial. Pues mira, traigo lo que yo considero, no, él no lo va a querer escuchar, pero lo que yo considero un héroe urbano. O sea, las ciudades tienen personas que trabajan para mejorar el sitio en el que viven. No todo el mundo, hay gente que las empeora desde distintas Desde distintos posiciones, lugares, desde efectivamente. distintos lugares, pero hay gente que trabaja para mejorar una ciudad. Y si tú dices en Valencia el Parque Gulliver, Sí, sí. yo creo que a todo el mundo se le dibuja una sonrisa. Y él dice que no tiene mucho orgullo, pero Rafa Rivera es el arquitecto que ideó el Parque Gulliver y que luchó por él, y que además es una historia, la creación de este parque, épica, casi un cuento que habría que escribir. Rafa, buenas tardes, buena vesprada, ¿cómo estás? ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros. Hay que contar la historia que no la conoce desde el comienzo. Sí, claro. ¿Cómo surge? ¿Cómo es el Parque Gulliver? Bueno, que yo lo cuento así. Bueno, pues es una figura gigantesca de Gulliver, el Gulliver del cuento, De los liliputienses. por donde se deslizan toboganes por los brazos, por tal, y donde los niños y no tan niños se lo pasan de muerte. Pero esto tiene un origen, una historia, un vamos Rafa. Que hubo que hacer un vamos Rafa. Hubo que hacer un vamos Rafa. Pues nada, gracias por invitarme. Hombre, por favor. Antes que nada, quisiera decir que esto es lo más verde que he encontrado en mi La vestuario. camisa. Bien. Entonces, no he podido traer otra cosa, ¿no? Pero sobre todo el apoyo a Enseñanza. a la enseñanza y aquello de menos empujones, más negociaciones, ¿no? Bien. Pero lo verde también es No, un no, jardín. hombre, Lo verde por favor. también es un jardín. Pues es una historia larga, la verdad. Hay que Resumirla. Hay que resumirla. Pero, por ejemplo, a ti se te ocurre Gulliver, el de los liliputienses. Sí, a mí me cayó del cielo una aparición. No. Yo estaba entonces de arquitecto municipal en el Sí. Ayuntamiento de Valencia y me encargaron un parque para niños. Y esto, bueno, Hablamos del año 86. estamos hablando del año 86 aproximadamente. Y bueno, pues era un encargo más, yo llevaba la sección de proyectos urbanos, bueno, un parque para niños. Cuando ya me tiro a la cara aquello de concretarlo, me hice una pregunta que luego me ha acompañado durante toda mi vida de arquitecto, ¿no? Que es algo así como decir, ¿cómo voy a hacer un parque para niños si no soy un niño? Buena. Esto, los arquitectos a veces somos un poco altivos, porque hacemos siempre cosas que usan los demás. Casas que viven otros, jardines, pero yo ya no era un niño. Y ahí tuve como 3 respuestas. La primera, yo ya he sido niño, Ujú. que sería recordar. La segunda es, pero no soy los niños que hay ahora, sería preguntar. Y la tercera, otros ya han hecho cosas, sería estudiar. Esos serían los tres verbos primeros, ¿no? Entonces, recordar, pues yo recordaba que los juegos que me gustaban tenían que ver con el escondite, con una cosa que hay en Valencia muy bonita, que es la montañeta del General Helio ahí en los viveros, que subíamos y bajábamos y demás, ¿no?
La segunda fue preguntar a los niños. Claro, los niños y niñas son muy sinceros. Entonces, nadie me hablaba de artilugios, ni de toboganes y columpios, ¿no? Hablaban de poder jugar, poder esconderse. Incluso una niña dijo, quiero que no hayan bancos. ¿Y eso? Dice, porque ahí se sienta mi abuelo y me vigila. Ya entendí que iba de libertad. Esto de un parque para niños iba de libertad, ¿no? Y bueno, pues va recogiendo. Y al final estudié qué parques habían hecho, ¿no? El movimiento moderno y tal. Y los parques del movimiento moderno, los que aparecieron, tenían una historia dentro. No eran artilugios dejados caer, ¿no? Tenían su historia. Y bueno, pues con todo eso empecé a pensar que allí lo que hacía falta era algo que tuviera un relato, y que hubiera libertad. Bueno, pues entonces pensé, la montaña del General Helio, pues una montaña, Sí, eso sí. estaría bien, pero ya hay, no, esto no. Pero un ser humano que recoja, un hombre montaña, eso fueron las... Y ya me di cuenta que la escala era un elemento que estaba a favor, ¿no? Y que había un personaje que los niños ya reconocían a una escala distinta. Claro. Que no hacía falta inventar, no era una Caperucita Grande o un no sé qué, no. Era alguien que ellos... Y que además no les asustara. Esto era importante. Y entonces ahí me vino lo del Gulliver. Preparé el anteproyecto, no sabía quién podía hacerlo. Me dijeron, debes ser un fallero. Digo, pues estamos fritos, porque a mí los falleros entonces no eran... Pero me dijeron, yo conozco un fallero que no es un fallero. Esta es cuidado. esta es una buena Cuidado. afirmación. Yo quiero conocerlo, y lo conocí. Y me enamoré. Y ese fue Manolo Martín, con el que hicimos la propuesta. Pero el ayuntamiento Dijo que no. ¿Cómo que no? casi como que me despidió, además, ¿no? Es decir, o sea, que te pedimos un parque y nos traes esto nada. Nos traes digo, un gigante. ¿Esto qué es? ¿No? Y que lo hace un fallero, ya me explicarás dónde vamos a ir a parar, fuera, descartado. Y nada, desapareció el Gulliver ya. Pero yo a los 2 años me fui del ayuntamiento. Y como en las películas de gángsters, cuando uno sale de la cárcel y hay un compinche esperándole para hacer una fechoría mayor Sí, que con la claro, que no he claro. entrado, pues ahí estaba Manolo. y me dice, el Gulliver ahora ya es nuestro, estos no lo han querido, vamos a hacerlo. Hicimos un proyecto sin parcela, sin presupuesto, sin cliente, porque nos parecía una buena idea. Y ahí incorporamos a Sento Llovell, el ilustrador, para darle una imagen moderna, ¿no? Perdón. Y bueno, eso empezamos a dar tumbos, que si Barcelona, que estaba la Olimpiada, que si Sevilla, que venía la Expo, tal. Y al final un conseller de Industria, Turismo y Comercio de aquí, un día fisgoneando, que era muy fisgón, Andrés García Reche, en una estantería del taller, dijo, ¿esto qué es? Una cosa que vamos a ver a Barcelona. ¿A Barcelona? ¿A Barcelona? Esto lo hacemos aquí. ¿Y se hizo? Y se hizo. Y el ayuntamiento entonces dijo sí, porque no pagaba. Claro, pagaba la consellería. Dijo, ¡uy, qué buena idea! ¡Hombre! Rectificar es de sabios. Pero bueno, no vamos aquí a... No. Y entonces ahí empezamos con Oye, el proyecto. y para que se haga una idea la gente que no es de Valencia, ¿cómo es de grande esto? Pues tiene 78 metros, Sí, casi 80 de largo. Hay que buscar imágenes aéreas, que Y- las fotografías sí, claro. aéreas son las que le hacen justicia. Claro. Ahora mismo en Internet se puede, Claro, quien claro. esté escuchando la radio, pues, bueno, Parque Gulliver Valencia... Fíjate, te quedas ahí con los fíjate lo brazos, importante sí. de la escala con eso que dices tú, ¿no? Porque cuando vamos en avión nos encanta ver las cosas y las maquetas nos encanta, porque es la única manera de ver. Nosotros no vimos el Gulliver completo hasta que no estuvo acabado Claro, el cauce, porque claro. no había taller que se pudiera hacer. Lo que sí hicimos fue simular los toboganes y tirarnos nosotros. Porque Manolo me dijo, simulamos, hacemos un tubo aquí, pero yo no me tiro. Bueno, pues ya me tiro yo. Digo, esto funciona. Porque un Esto- parque infantil es de quien lo disfruta o de quien lo hace. De quien lo disfruta, Siempre. sin ninguna duda. A partir de la inauguración. Antes, que es el patiment, que decimos los de Palencia, PD patiment, antes es nuestro, el sufrimiento, ¿no? Pero una vez ya se inaugura, el día a las 12, aquel 29 de diciembre, que cortaron la cinta. Además, entonces vimos que la escala era buena, cuando se llenó de niños. Claro.
Claro. Porque es que si no, mientras tanto estás fantaseando, ¿no? Porque, Qué bueno. Rafa, tú decías Qué que buenísimo. hay una tendencia de arrogancia en la arquitectura, ¿no? Yo hago mi edificio o hago mi construcción y quiero lucirme un poco. Pero ¿cómo aprendiste tú eso de, en una ciudad, por ejemplo como Valencia, hay que ver cuáles son las necesidades de la gente que va a vivir en este barrio o que va a disfrutar de Claro, esto? bueno, yo lo he aprendido en muchos sitios. Sí. Yo es que he tenido muchas escuelas, pero no ponía escuela en la puerta. Y esas son las mejores. Esas son las buenas, Pobre de esas son las nosotros que buenas. pasamos por una escuela y no sabemos qué es una escuela, ¿no? Por ejemplo, el mundo de las asociaciones de vecinos. Yo venía de ahí. Yo estudiaba arquitectura, acababa arquitectura mientras ya estaba en la Asociación de Vecinos de la Malvarrosa dando guerra. Y ahí es un poco muy directamente ver la gestión, cómo recoge lo que de verdad la gente necesita. O sea que Valencia tiene algunas de las cosas mejores que tiene por las asociaciones de vecinos. Sin duda, sin duda. Es decir, Valencia entró en la modernidad de la mano de la ciudadanía, con los jardines del Turia y con el Saler. Dos episodios que han cambiado la ciudad para siempre y que el poder tenía pensado otras cosas. Cabañal. El Cabañal También, es la tercera, ¿verdad? ¿no? Pero el poder, mientras tanto, tenía pensado una autopista, Ya, unas urbanizaciones ya, y una ya. prolongación. Y la ciudadanía le puso freno. Y eso no es fácil encontrar 3 episodios de esa potencia que una ciudad haya tenido en su mano, ¿no? Y de hecho, cuando a Valencia le dieron la capitalidad verde, hace 2 años, Sí, sí. que la verdad es que no notamos mucho que éramos capitales verdes. Pues, también me he puesto la camisa por eso. Pero bueno, pero éramos, ¿no? El personaje del Consejo Europeo que dijo que en realidad era a la ciudadanía. Ah, matiz importante. Matiz muy importante. Claro. Entonces, el premio era para nosotros, para todos vosotros. No era para la alcaldía ni para el ayuntamiento, no, era para la ciudadanía que había hecho de Valencia la capitalidad verde. Y esto no es una broma. No, para es nada. una broma. Para Porque nada. además supone mucho esfuerzo. Bueno, los compañeros lo saben. Que mantener el pulso al poder, un poder que tenía todo, las máquinas, los sabios, los ingenieros, frente a una ciudadanía que tenía sentido común, punto, y que ganara la ciudadanía, esto es de libro. Esto Esto está muy bien. Yo te he escuchado decir, Rafa, que las ciudades están hechas casi solo para el 15% de sus habitantes y que el Ostras. resto lo tienen olvidado. ¿Quién es ese 15%? Pues los hombres, adultos, con trabajo Que y con producen. coche. Y sanos. Esos no llegan al 15%. Si empezamos ya a quitar los que tenemos achaques, somos hombres, pero ya... Esos son los motores, porque además son los que la han proyectado. Pero luego las mujeres, los mayores, los niños, los adolescentes, ni hablamos, porque estos son los que peor... Los enfermos, todos esos no han sido protagonistas de la ciudad. Y así nos va. Ahora cuando decimos, vamos a hacer un proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas, ¿eh? Que suena fantástico. Suena bien. Suena bien. Falta decir, barreras que pusimos antes nosotros. Entonces cuando se entiende... Vamos a quitar las barreras Claro, que pusimos. ya Sí, hicimos. sí. Bueno, en el Saler hubo que demoler un paseo marítimo Sí. que había costado un pastón, Efectivamente. cuyos cimientos todavía salen, porque como el mar ha ido y de pronto, uy, mira, una pilastra que no quitaron. O sea, el dinero que gastaron nuestros gobernantes poniendo un paseo y el que gastaron los otros derribándolo, Pero fíjate, aunque podían aumentar el sueldo a los docentes. Por ejemplo. Pero fíjate, aunque te dé vergüenza que Elvira te lance elogios, el Parque Gulliver sería una excepción en esto. ¿Por qué? Porque yo no sé si en el espíritu de un arquitecto está la voluntad de perdurar. Seguramente sí, seguramente. Da igual. Habrá quien sí, habrá quien no. Pero el Parque Gulliver es el resultado de un éxito intergeneracional. Sí. Y como estamos en la radio, tenemos una prueba de audio que lo confirma. Vamos a escuchar 3 voces. Madre mía. 3 voces de edades distintas. Mira, Carlos, 8 años. Hola, soy Carlos, tengo 8 años y voy a hablar hoy del Gulliver. El Gulliver es como una estatua rodeada de toboganes. Tú vas subiendo por su ropa, que son las escaleras, y luego te tiras por sus toboganes. Es súper guay. He ido muchas veces y luego fui una vez con mis primas. A ellas también les encantó. Así que es súper divertido para niños y te entretienes mucho con los toboganes. Ah, y también tiene una tela de araña para escalar. Para escalar. Dices, Ay, bueno, qué Carlos, bonito. 8 años, disfruta, está entusiasmado, está asombrado, muy bien. Pero es que Lira tiene 19 ya. Hola, me llamo Lira, tengo 19 años y para mí el Gulliver
pues es un sitio muy especial, ya que he compartido muchas etapas de mi vida, desde pues, los juniors, el colegio, la familia, los amigos. Así que creo que es un sitio que siempre que pases cerca lo vas a recordar con especial cariño y una parte de tu infancia. Esto no se acaba aquí, ¿eh? Porque Andrea es que ya ha cumplido los 27. El Parque Gulliver a mí me trae muchísimos recuerdos de cuando era pequeña, de ir los fines de semana con mis padres y pasar toda la mañana allí con los toboganes, jugando con amigos, sin amigos, haciendo amigos allí. Me llevaba el patinete, me acuerdo, y tirándome por los toboganes con mis padres. Tengo muy, muy buenos recuerdos de cuando era pequeña en el Parque Gulliver. Rafa, aunque no te guste... Si nos emocionamos nosotros, emociónate un poco. Voy a venir más días. Oye, ¿qué son los juegos para los niños? Porque para los niños y los adultos. Y para los adultos, porque tú yo creo que haces cosas para tus nietos, ¿no? Sí. ¿Qué juegos les haces? Bueno, ocurrencias que tengo y luego las presento a algunos a los concursos y ganan. Y entonces, en el concurso, cuando me suben a la tarima y eso, digo, es que yo tengo una cosa que ninguno de vosotros, otros participantes, tenéis. Y ya todos dicen, el altivo de arquitecto. Digo, no, nietos. Y entonces, mi taller, mi supervisión son los nietos. Y entonces, pruebo, todos los reyes les regalo un juego que hago yo y jugamos. Y entonces ellos me dicen, abuelo, está muy bien. Ese es el que presento al concurso. Y antes los hijos. ¿Qué edad tenían tus niños cuando Mis se niños inauguró el tenían, parque? que están los dos por ahí, ¿Sí? pues creo que tenían 12 y 9, o cosas así. Aquí están un poco más crecidos. ¿Tenías 12? Sí. ¿O no? Tenía 12, sí, 12 y 8, 12, por ahí, ¿no? Pero ¿sabes qué gracioso? Mis nietos ahora me dicen, abuelo, he dicho en el colegio que tú has hecho Gulliver y no se lo creen. Claro. Pues, tener un abuelo famoso y que no se lo crean, eso es fatal. Eso es fatal. Tendrás que ir a Claro, confirmarlo. No, y voy. Y vas. Sí, no solo el de ellos, no me gusta ir a los colegios para un poco explicarlo y que ellos entiendan. Porque no hemos dicho que dentro del Gulliver había una maqueta de la ciudad, para que los niños que se consideraban pequeños fuera entraran dentro y entonces se consideraban grandes. Claro. Entonces era aquello de ni eres grande ni eres pequeño, eres como eres, disfruta. Luego lo que pasa es que hubo una inundación, se estropeó y lo de dentro ya no está. Pero yo creo que hay dos cosas fundamentales en el Gulliver. Uno, que no tiene normas. Si tú sueltas a un niño allí o a una niña, y él ya sabe lo que tiene que hacer. A veces es el que coge al padre y le dice, cuidado, no te caigas. Pero le dice el niño al padre, porque él ya sabe, pero el padre está allí o la madre, ¿no? No tienen reglas. Y segundo, que es intergeneracional. Totalmente. Yo he visto tirarse familias todos juntos. Luego llega primero que llega primero, ¿no? Pero eso mola, ¿no? Rafa, dicen que va a ser este verano el más caluroso de todos los que ha habido registros. ¿Pero nos estamos estamos preparando para lo que viene? No, al revés. Cada vez ignoramos más qué es lo que viene y de qué manera nosotros cuando hacemos ciudad, por así decirlo, hemos de tener en cuenta qué pasa con la climatología. En el barrio de Malasaña hay una plaza donde en pleno mes de agosto o incluso de julio se llega a 60 euros. A 60 grados, perdón. 60 euros. 60 grados, ¿eh? En el asfalto, en las superficies, 60 grados. Y están pensando a ver qué hacer. Claro. Es que el Gulliver es un problema para él, porque se calienta. Claro. En proyecto habían detectores en los toboganes principales que disparaban las alarmas y había que cerrar el Gulliver. Decir, bueno, y lo lógico es que yo lo he planteado muchas veces y digo, en julio, cerrar 15 días, repararlo, porque a veces lo reparan una vez cada 20 años y se tiene que gastar una pasta, repararlo y evitar O, yo también planteé hace poco, plantar árboles o un toldo que... En fin, empecemos a buscar soluciones. Alguna solución, porque esto viene como viene. Pero viene y no se va. No. Viene y no se va. Hoy ha dicho un consejero en Madrid que el calor es creativo, refiriéndose a las escuelas de los que vaya niños. a la plaza, que vaya a la plaza. A Malasaña, a dar clase. Sí, ¿no? ahí estará feliz. Ahora mismo, el que hace una plaza dura, ese arquitecto, ¿qué habría que hacer con él? Ya no hay. ¿Arquitectos o plazas duras? No, quiero decir que aquellas las plazas duras
yo creo que tuvo su momento, Sí, pero luego se ha ido relajando. Menos mal. Se ha ido relajando, Menos bueno. mal. Pero Felipe Menos II mal. tiene Menos mal. Ya, su aquel. Sí, sí. Te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con el Gulliver ya para terminar la conversación y tal, pero es que si no me quedaré con ganas. A ver. ¿Qué mensaje, desde la visión de un arquitecto, nos transmite lo de la casita de Bad Bunny? Mira. Porque tú sabes cómo nació eso. Sí. Sabes el modelo, un Sí. oficial de Marina en Sí, Estados Unidos, que hace clac, 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 replica casitas, que luego en Puerto Rico se hizo también. Vale. ¿Qué mensaje nos transmite eso? Yo no sé cómo decirlo, porque es un mensaje un poco de caricatura. Vamos a ver, el problema de la vivienda... Para es algo muy serio. Claro, el problema de la vivienda es un problema muy serio, ¿no? Y no solo el problema de la vivienda, sino qué vivienda es la que estamos produciendo. Son dos cosas distintas. Sí. Hay quien tiene más casas que otros y otro que tiene más vivienda muy grande que otros, ¿no? Entonces, esa vivienda, el acercarse al problema de la vivienda, pero desde una manera seria, conviene hacerlo pensando también en las necesidades del que va a vivir. Yo recuerdo que hubo un momento que iban a hacer viviendas de 45 metros cuadrados y se montó un lío, ¿no? Incluso Forges hizo un chiste de mirando y tal. Sí. Pero volvemos a lo del título. El título en realidad era viviendas de 45 metros para los que necesitan 45 metros. Porque no podemos ofrecer viviendas de 150 para el que necesita 40. Yo, cuando me fui de casa, pues hubiera matado por una vivienda de 45 metros cuadrados. Y luego ya veremos. Por eso el alquiler es tan importante, ¿no? Porque tu vida va cambiando y la vivienda es estática. Entonces, como un reloj parado, da la hora 2 veces al día, pero el resto no. Entonces, esas caricaturas, esas bromas de quién ha entrado en la casita y quién no ha entrado, y quién está dentro y tal, bueno, sirven para... Pero yo creo que el problema de la vivienda, al lado del medio ambiente y tal, son problemas que hay que tomárselos relativamente en serio y no en chirigotas que generen creatividad y... Sí. Rafa Ribera, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, gracias por el Parque Gulliver. Gracias a vosotros. Y gracias por esa mirada de la vida que tanta falta nos hace, de verdad. Elvira, si te quieres quedar un ratito, tenemos música en Muy directo. bien, Venga. aquí estaré. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.